En el presente video vamos a enfocarnos en hablar de la política criminal, algunos aspectos fundamentales a tomar en cuenta de la misma y cómo es que ésta se aplica en la vida real. El propósito fundamental de todas las ciencias penales es el combatir el delito. De esta manera muchas de ellas van a estar encausadas a una razón. La criminología por una parte va a enfocarse en buscar las causas del delito, la criminalística en descubrir al delincuente, la penología en estudiar las penas y medidas de seguridad, y el derecho penal se va a encargar de definir lo que se considera un delito. Entendiendo así que todas estas ciencias van a estar encaminadas a combatir el delito y de cierta manera van a estar relacionadas con lo que es la política criminal de alguna forma. Algunos autores como Alfredo Gautier van a entender a la política criminal como una política criminológica, es decir, no la van a llamar política criminal como tal, sino se van a referir a la misma como política criminológica, entendiendo a la misma como aquellos medios necesarios e idóneos, preventivos y represivos para luchar contra el crimen. Otros autores como Rodríguez Manzanera también se van a referir a la política criminal como política criminológica, bajo el entendido de que la política criminal por una parte hace referencia a lo que es el crimen, y por crimen se entendería aquello que va contra la paz, contra la salud y contra la seguridad, y al ser la política criminal una política anticrimen, no debería de ponérsele ese nombre, sino política criminológica, y que, como hemos señalado, la criminología se encarga de buscar las causas del delito. Entonces, ante estas determinadas causas debería aplicarse de determinadas tanto medidas de hecho como de derecho. Bajo este entendido vamos a definir a la política criminal como aquellos comportamientos y procedimientos para combatir al delito mediante medidas de hecho como de derecho para prevenir y reprimir el delito. En nuestro entorno hay políticas criminales que sean casi de forma espontánea. El hecho de acceder a una buena educación, de tener una buena familia, unos padres ejemplares, la religión que de alguna manera brinda tipos de comportamientos adecuados, van a armonizar el comportamiento que se debería de tener en una determinada sociedad. Estos roles que muchas veces vienen por parte del Estado van a generar un sistema de seguridad colectiva que van a permitir y van a convertirse en medidas de hecho para prevenir el delito. Una de las más importantes dentro de estas medidas de hecho es la educación. Ya existe una famosa frase que indica que por cada escuela que se abre va a haber una cárcel que se cierra. Pensamiento que se va formulando ya desde Enrico Ferri con su teoría de los sustitutivos penales, donde él mismo indicaba que las cárceles son causa de la criminalidad y que las mismas deberían reemplazarse con otro tipo de medidas como una adecuada educación. Ahora, ¿qué de importante tienen las medidas de hecho? Por ejemplo, para muchos jóvenes, el hecho de no acceder a una buena educación sexual que no es impartida por la mayoría de los profesores dentro de lo que son las unidades educativas puede desencadenar a que los mismos no comprendan la magnitud de sus acciones. El hecho de grabarse manteniendo relaciones sexuales con su pareja constituiría en que los mismos estarían incurriendo en un determinado tipo penal, al menos en la legislación penal boliviana, como lo es la pornografía, aspectos que no se enseñan o no se orienta a una persona cuando se encuentra en su etapa educativa. Es así que vemos a la educación como una parte fundamental para prevenir el delito, además de que debería verse temas sobre la educación penal, educación ética y educación filosófica. En algunos casos también existen medidas de hecho represivas, por ejemplo, cuando la policía va a controlar una manifestación, lo hace mediante el uso de gases lacrimógenos, el uso y empleo de sus macanas, palos, para de alguna manera reprimir este comportamiento que está teniendo un conglomerado de personas. Lo va a hacer con una medida de hecho que va a evitar que esa manifestación pueda generar una actividad criminal que sea descontrolada. Esto es muy importante porque un grupo de personas que no tiene el debido control policial puede llegar a tener distintas conductas que pueden afectar distintos bienes jurídicos, como puede ser el allanamiento de distintas dependencias, distintos tipos de daño que se pueden ocasionar, lesiones, alzamientos armados, incluso se podría llegar a matar a una persona. Todas estas medidas de hecho que son tomadas por policías, por ejemplo, como represivas, siempre van fundadas bajo distintas normativas. Todas estas tienen un soporte normativo. Si nos podemos revisar el Código Penal, podemos notar que una gran mayoría de la población prefiere lo que son las medidas punitivas, el crear una ley y una pena para determinada conducta. Estas medidas vendrían a considerarse como medidas de derecho preventivas, en el hecho de que van a estar
enfocadas como una advertencia. Si nosotros nos ponemos a leer atentamente el Código Penal, veremos que se está redactado en futuro y el mismo marca: si usted hiciere esto, pues le pasará esto. Esto no solo se convierte en un instrumento disuasivo, sino que está estrechamente ligado con lo que va a ser el principio de legalidad. La Constitución boliviana, en el artículo 116, parágrafo segundo, establece que ninguna sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. La preexistencia de la ley penal es un instrumento de disuasión para lo que es el acto criminal, lo que va a generar a la población en general una posibilidad de escoger entre lo que está bien y lo que está mal, o entre cometer una conducta delictiva o no cometer el delito. Cuando una norma penal es vulnerada, la aplicación de la ley penal también puede convertirse en una política criminal de carácter disuasivo. Bajo este entendido, entenderíamos a lo que son las medidas de derecho represivas como a aquella aplicación de la ley a un hecho en concreto. Es decir, si yo llego a tener una determinada conducta que cumple con los preceptos de lo que es la teoría del delito, al menos para materia penal, es decir, conducta típica, antijurídica y culpable, que va a recibir una pena. Ahora, hay delitos que no generan el temor necesario o no son lo suficientemente disuasivos. Por ejemplo, los delitos contra el honor, la difamación, la calumnia, la injuria, que al menos en la legislación boliviana no tienen una pena considerable en relación al daño que estos pueden llegar a causar. Muchas veces al hablar de política criminal también se suele hablar de lo que son las políticas públicas. Como habíamos mencionado, el Estado se vale de distintos medios para la lucha contra la delincuencia. Los mismos pueden ser tanto preventivos como represivos. Es muy complicado que un Estado llegue a aplicar más políticas preventivas que políticas represivas. Si bien existen países que aplican bastantes políticas preventivas, la gran mayoría de ellos se encuentran en lo que son países Europa o países que son de primer mundo. Dentro del contexto latinoamericano no se aplican tanto lo que son las políticas preventivas como ser la educación, sino se apoya más el carácter represivo que se pueda tener, el crear delitos, el crear penas mayores. Con ello, de alguna manera, el Estado logra calmar el clamor popular mediante estas medidas de derecho, tanto de carácter preventivo como de carácter represivo. Si bien estas políticas represivas son las que se aplican más, no quiere decir que sean las que son más efectivas o las que muestren unos resultados del todo esperados. Entonces, ¿por qué se aplican menos lo que son las políticas preventivas y se aplican más las políticas represivas? Por una sencilla razón. La gran mayoría de las veces los gobiernos velan porque la gente esté contenta durante su gestión, y si un gobierno se pone a emplear políticas criminales, medidas de hecho preventivas, como ser invertir en lo que es la educación, el reflejo de los resultados de la misma va a verse a futuro y no se va a ver reflejado en lo que es la gestión como tal, no teniendo las medidas de hecho el reconocimiento merecido, contrario a lo que pasa con lo que son las medidas de derecho, con la creación de leyes, delitos de un día para el otro, apaciguando las peticiones constantes de la población, creyendo que de alguna manera van a detener la comisión de nuevas conductas sin antes analizar el contexto y obtener así una norma adecuada para un determinado lugar.